Vamos a dar comienzo a esta actividad. Orduan, gaur gurekin, Gustavo de Sal daukagu, Inkonsziente 3.0 liburu aurkezteko. Plazer handia dugu, denbora hau berarekin konpartitzeko aukera izatagatik, virtualki bada ere. Argentinarra da, baina 1982tik Madrilen bizi da, naiz eta mundu osotik gelditu gabe ibili konferentziak eta mintegia zuzentzen. La historia personal y profesional del psicoanalista Gustavo de Sal es compleja e interesante. He leído que dijo, fue una decisión de vida, quería hacer una experiencia, era un deseo ya muy juvenil desde la adolescencia y me establecí en Madrid. En los 36 años que vivo allí, debo haber realizado 100 viajes a Buenos Aires. Me formé aquí, por Buenos Aires. Me fui graduado y allí me establecí y seguí formándome en París. Esto lo dijo en 2018 en una entrevista que le hizo Héctor Pavón. Es miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y docente del Instituto del Campo Freudiano en España. Profesor invitado en numerosos países. Ha publicado muchos artículos de psicoanálisis en revistas especializadas. Ha compilado diversos volúmenes al respecto. Es autor de numerosos libros. Escritor de ficción, donde yo personalmente destacaría el último, el caso Anne. ¿Para cuándo el siguiente, Gustavo? Eso a fines de este año. Vale, ahí estaremos esperándolo. Y bueno, etcétera, etcétera. Es un hombre muy conocido y reconocido por todos nosotros y además muy productivo por todo lo mencionado anteriormente. Recomiendo además su página de Facebook, El Manicomio Global. Eta ya besterik gabe, liburuaren aurkezpena era honetan egingo dugu. Comenzaremos con comentarios de Lierni Dizar, analista practicante, miembro de la MP y de la LP, y le seguirá Kepa Torrealday, médico de Osakidetza y simpatizante de la LP. Y para concluir, tomará la palabra el autor, Gustavo de Sal. Una vez acabada la presentación, pasaremos a dar la palabra a todas aquellas personas que quieren hacer preguntas o comentarios. Terminaremos para las 8 menos 5, como hemos dicho antes, ya que Gustavo a continuación tiene otro compromiso. Tenemos que deciros que hemos intentado por todos los medios que esta actividad de la biblioteca fuera presencial, para lo que hemos cambiado varias veces las fechas. Comenzamos allá por noviembre, reservando la fecha del 20 de marzo. ¿Os suena? Comentaros también que esta actividad la consideramos de extensión del psicoanálisis en general y en la ciudad en Donostia en particular, pero vemos que la tecnología ayuda a poder sobrepasar esos límites, aunque todo tiene una pérdida, en este caso para nosotros el encuentro presencial. Y antes de dar la palabra a Lierni, os diré que se silenciarán todos los perfiles, los cuales quedarán libres para su uso en el turno de preguntas y comentarios, donde cada uno desactivará el silencio y podrá realizar su comentario. Estaría bien que en cuanto acabe su intervención volviera a silenciar su perfil. Y un aviso, se va a grabar, por la idea de poder subir luego a YouTube o en los perfiles, en las plataformas que usa la LP aquí en San Sebastián. De modo que si alguien no quisiera salir, bueno, pues apaga el vídeo, el suyo y listo. Y sin más, pues le doy la palabra a Lierni y empezamos esta actividad. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Es una alegría poder presentar hoy este libro de Gustavo de Sal con todos vosotros. Es una alegría que la tecnología funcione porque hoy tenía una pesadilla que no funcionaba nada y mi ordenador se estropeaba. Y curiosamente lo más gracioso ha sido al despertarme me he dado cuenta que estábamos todos presencialmente allí, con lo cual, bueno, es lo que, como decía Kepa, queríamos, pero no ha podido ser. Bueno, es un honor comentar un libro de Gustavo de Sal. Siempre es un placer leer sus textos, tanto los relatos como las novelas y los ensayos. Su escritura tiene para mí la virtud de la claridad junto a un modo de decir vivo, ameno, a menudo divertido y no por eso menos riguroso. Hay otra cosa que me gusta de sus textos y de su posición, que toma muy en serio que el psicoanálisis no es un moralismo, algo que en este libro se refleja claramente en relación a la tecnología. La importancia del tema que Gustavo trata en su libro es evidente para todos.
De hecho, en San Sebastián trabajamos con él y con el filósofo Javier Echeverría en una mesa redonda la cuestión de si la tecnología nos hace o no más felices. Esto fue en octubre de 2017. No sé si realmente nos hace más felices, pero lo que ha quedado en evidencia en esta cuarentena que hemos vivido es que su papel en nuestra vida es fundamental y lo va a seguir siendo cada vez más. Comentar este libro, la verdad es que no me ha resultado sencillo, porque por un lado habla por sí mismo, lo hace muy bien, está lleno de ejemplos que ilustran muy bien las reflexiones de Gustavo y además había que tener en cuenta que es una presentación abierta a la ciudad y bueno, ahora abierta además por Zoom. Entonces, bueno, decidí hacer una segunda lectura, había leído el libro cuando se publicó, empezando esta vez por el final. No, es algo que no hago nunca, no sé por qué lo hice así, pero pensé que lo iba a hacer así y que trataría de buscar un hilo de comentario. Según leía, decidí rastrear dos cuestiones. Por un lado, qué idea de lo humano se dibuja en sus capítulos y también la cuestión del síntoma que encontramos entre sus líneas. Entonces, bueno, voy a comentar algunas cuestiones sobre estas dos cosas y alguna otra cortita. Entonces, bueno, en estos capítulos en los que Gustavo nos habla sobre la tecnología, nos muestra también una visión compleja del humano. Veremos primero la idea del humano que la tecnología busca o en la que cree. Un humano que se trata de reducir a la cantidad y que además, nos dice Gustavo, se pliega con alegría a ese deseo. Nos habla de todas esas aplicaciones que miden lo que caminamos, lo que comemos o otro montón de cosas. Considera que es un modo de la servidumbre voluntaria que busca desmentir la falta en ser. Es como si la contabilidad pudiera eliminar la falta que nos habita. También vemos un humano que se intenta reducir a mera información. Un reduccionismo que implica considerar al cerebro la base de cualquier subjetividad posible. Es algo que vemos claramente en las ideas transhumanistas que postulan la posibilidad de que en algún momento podamos descargar el cerebro a un ordenador. Y nos dice Gustavo, sin embargo, hay algo que objeta a este reduccionismo que es lo real. Dice, lo real del goce que objeta el lenguaje humano como información. El ideal de reducir el lenguaje a mera información encuentra entonces un obstáculo en ese real. No obstante, nos dice también que la tecnología trata de acercarse lo más posible a ese goce irrepresentable y dice hasta lograr conclusiones bastante ajustadas sobre el litoral en el que cada sujeto navega. Me parece una hermosa forma de afirmar que la tecnología se puede aproximar a aquello que rodea ese agujero que nos constituye. El autor apunta también a un cambio en la subjetividad en esta época, que considera progresivamente sostenida en formas de suplencia. Plantea que asistimos ya a dos fenómenos claros, la memoria y la orientación espacial, cada vez más dependientes de nuestros aparatos, de las aplicaciones. En su texto vemos cómo, en realidad, el mundo tecnológico piensa un humano, por un lado, mero objeto de desecho prescindible y al mismo tiempo un humano completo, sin falta, que puede tenerlo todo. Esto incluye también el rechazo de la mortalidad, un tema del que se ocupa también en alguno de los capítulos. Afirma que la vivencia insoportable de la castración contribuye a fidelizar cualquier proyecto que augure un horizonte de totalidad. Sería esta vertiente actual de la búsqueda de la salvación a través de la tecnología. También encontramos al humano consumidor insaciable. La insatisfacción permanente del humano se ajusta muy bien con una producción que se sostiene en una lógica que no se detiene, que ha de satisfacer a un consumidor incapaz de satisfacerse por completo. Podríamos decir que en esta dinámica infernal el humano mismo es un objeto consumido por el mercado. Este humano habita, dice Gustavo, una nueva normalidad, expresión que hoy en día se ha hecho ya muy familiar para todos después del confinamiento, una nueva normalidad que se refiere a la lógica neoliberal que normaliza lo inaceptable para una vida digna,
y en la que se da una lógica en la que, nos dice Gustavo, de las 3 instancias psíquicas postuladas por Freud, el superyo se ha convertido en la que secretamente rige la lógica del sistema. Es decir, una nueva normalidad que es la del empresario de sí, aquella en la cual si una fracasa es por su propia culpa. Pero encontramos también una visión más analítica, más psicoanalítica de lo humano. Un ser que es el mayor peligro para sí mismo. Su constitución como ser hablante porta la marca de un goce que aparece con diferentes caras. Un goce que Gustavo llama la estupidez propia del ser que habla y nos dice que comanda la compulsión a la repetición y bloquea el aprendizaje. Es decir, un humano que no aprende. Nos dice que ninguna máquina logrará imitar la estupidez del ser hablante en su repetición. Esto me parece que es muy interesante porque nos permite afirmar que afortunadamente el humano es demasiado fallido. Esto nos acerca a la cuestión del síntoma, que sería un poco el otro eje que me interesaría destacar. Podemos afirmar que no hay vida humana asintomática, otra palabra también que se ha convertido en cotidiana. El sexo y el lenguaje nos convierten en seres sintomáticos y por eso podemos decir que no hay tampoco tecnología asintomática. Aunque la tecnología busque un humano, como dice Gustavo, curado del síntoma de ser humano, este siempre busca completar su falta en ser en su relación a un objeto. Esto me parece que es interesante y además Gustavo más de una vez nos lo ha recordado, tener en cuenta la importancia, no subestimar el papel de los objetos en nuestra vida. Curiosamente, un analizante me contaba esta semana que su novio tiene, bueno, según ella, un problema con las compras porque realiza compras frecuentes, caras, y cuando ella le señala un poco esta dificultad, le dice: tú no sabes lo que yo siento cuando me llega un paquete, ¿no? Realmente la vivencia de los objetos es muy subjetiva. Para el psicoanálisis, lo interesante de los síntomas no es su generalidad, sino su singularidad. De hecho, sabemos que un mismo síntoma, por ejemplo, la adicción a las pantallas, cumplirá una función única y singular en cada sujeto. Voy a leer una cita que es una indicación clínica de Gustavo en referencia a esta cuestión, que me parece interesante y que creo que quizá podríamos retomar en la conversación porque es un tema muy, muy actual y que se repite mucho, que es el uso de las pantallas. Dice Gustavo: cuando muchos padres me transfieren su inquietud acerca del tiempo que sus hijos pasan conectados a las distintas clases de juegos y redes sociales y solicitan orientación e instrucciones sobre cómo poner límites a ello, mi primera respuesta es conducirlos hacia una pregunta fundamental. ¿Qué sucedería si acaso Internet fuese para algunos de estos niños y adolescentes algo así como una especie de insulina para la diabetes del espíritu? ¿Cómo podemos condenar como una falta en el comportamiento el signo de una disposición viciosa o una manifestación de negligente holgazanería que un adolescente no pueda separarse de su smartphone o su consola de videojuegos y experimente como una auténtica mutilación la posibilidad de verse separado de sus objetos? Fin de la cita. Es decir, se trataría de ver en cada caso si eso cumple una función, él nos dice, de refugio, de fetiche, de vínculos de bajo riesgo, etc. Es decir, como decíamos, se trataría de ver qué función cumple en cada caso. El psicoanálisis se ocupa de estos síntomas no para eliminarlos, sino para, Gustavo nos dice, encontrar un síntoma menos idiota con el que afrontar su existencia. El síntoma, entendido entonces no solo en su sentido mórbido o sufriente que nos divide, sino como un modo de habitar el mundo. Sin embargo, este interés por el síntoma singular no implica tampoco negar la existencia de síntomas de época, síntomas que se van modificando y así solemos afirmar, por ejemplo, que los síntomas de la época de Freud no son los actuales. Gustavo señala algunos síntomas de época. Considera que uno de ellos
es el papel de la tecnología como suplencia del nombre del padre en la crianza y en la educación de los niños, lo que se llama la parentalidad Google. La estructura familiar pierde peso en la transmisión del saber y las aplicaciones ocupan ese lugar. Destaca también el surgimiento de comunidades sintomáticas, como los escuchadores de voces, que reúnen a millones de personas que comparten un síntoma. Él nos plantea que son un anticipo de formas de religiosidad y de espiritualidad que suplen los modelos tradicionales. No sé si quizá nos podrías, Gustavo, explicar un poco más cómo ves esto, la función de estos grupos. Dice también que uno de los síntomas más graves creados por la tecnología es la pérdida de oscuridad. Hay demasiada luz y Gustavo nos dice que el sujeto del inconsciente requiere oscuridad para sobrevivir. Podríamos decir que si todo está a cielo abierto, no hay pregunta ni división posible. Afirma que el ideal de la transparencia esconde un atentado contra los derechos de la subjetividad. Creo que aquí hay algo fundamental para el ser que habla. Para terminar, también quería resaltar algo que me parece muy interesante, que es el análisis que muy pocas veces escuchamos sobre los aparatos técnicos como máquinas de goce. Los propios smartphones, nos dice Gustavo, son objetos A, sustancias episódicas del objeto A. El teléfono móvil es un condensador absoluto de libido. Nos habla de la mirada y de la voz, que son centrales en las nuevas tecnologías. Y nos recuerda el estatuto hipnótico de la voz. Dice, ese resto que resulta de la sustracción de la significación a la cadena significante. Es decir, lo que queda si eliminamos el sentido de lo que decimos. Me parece muy interesante esta cuestión y esta pregunta es más psicoanalítica. Me surge la pregunta por la voz en las tecnologías, ¿no? Porque si realmente la voz es la enunciación o lo vivo más allá del sentido, ¿cómo eso se cuela en un aparato sin vida o cómo lo piensa, ¿no? Bueno, son muchas cuestiones. La verdad que el libro comienza con un cuestionamiento del progreso. Y en mi lectura, que ha sido una lectura al revés, esa cuestión sería de algún modo la conclusión. Creo que es fundamental tener esto en cuenta, este cuestionamiento del progreso. Cuestionar la ilusión de que todo va a ir mejor, porque realmente nada está garantizado. En nuestra época creo que algo de eso nos muestra. Por eso creo que resulta fundamental continuar la conversación, mantener abiertas las preguntas, las dificultades, y en eso estamos. Agradecer muchísimo a Gustavo que esté hoy con nosotros y a todos los que estáis participando. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Irene. Y además que hay veces que entre Gustavo y Kepa suelen tener sus comentarios uno al otro y tal, interesante. Bueno, Kepa, zure txanda. Vale, eskerrik asko, Kepa. Bueno, arratsalde on danori, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Perfecto. Se escucha. Perfecto, sí. Vale. Bueno, primero agradecer la invitación a participar en la presentación de este libro, a Lierni Irizar, a Kepa Zamayoa y a la biblioteca de la sede de Donosti, de la Escuela Lacaniana, del campo freudiano, y a Gustavo por haber escrito este magnífico libro. He titulado mi intervención de la siguiente manera: ¿Cómo apuntar al corazón de nuestros demonios internos? Pero bueno, vayamos poco a poco. ¿Qué nos trae este libro? En el subtítulo ya nos indica algo. Lo que hacemos con las tecnologías y lo que las tecnologías hacen con nosotros. Este es el subtítulo. Entonces, en esta presentación voy a intentar desgranar un poco estas dos vertientes. El punto 1 sería lo que hacemos nosotros con las tecnologías. El 2, lo que las tecnologías hacen con nosotros. Entonces, el primer punto. En un principio parecería algo sencillo de responder, pero quizá no lo sea tanto. Realmente no siempre sabemos lo que hacemos con las tecnologías o el efecto que pueden tener nuestros actos. Podría comenzar por la satisfacción. El uso sencillo de la técnica constituye en sí misma un instrumento para la satisfacción.
A su vez, Gustavo nos indica que la técnica, el objeto tecnológico, el gadget, no posee una propiedad demoníaca, intrínseca, y aclara que lo que nos interesa como psicoanalistas son las consecuencias sintomáticas en cuanto a la función que cumplen en nuestra vida. Para el psicoanálisis, un síntoma no es exactamente lo mismo que para la medicina. Para el psicoanálisis, el síntoma tendría dos caras. Una, como ha indicado Lierni justo antes, el carácter mórbido, lo molesto, y por el otro lado tendría una función estabilizadora. ¿Cómo se entiende esto? Paradójicamente, el humano no siempre se estabiliza con lo que más le conviene. Entonces, una aplicación, un sistema operativo, puede obrar a modo de suplencia, sosteniendo una subjetividad. La tecnología puede constituir un mundo digital donde uno encuentra allí una legitimidad que a menudo se le niega en el mundo real. Son frases literales del libro de Gustavo. Igual que una sustancia adictiva o una creencia religiosa, Internet puede servir para soportar la vida. En algunos casos, el único lugar donde uno puede habitar. También puede producir una ideología, un sentimiento identitario. Soy de Android, soy de Apple, soy de Tesla, ¿no? Diferentes empresas tecnológicas. Todo depende del lugar en el que se inserta en nuestra subjetividad. Es decir, en qué engranaje de nuestro fantasma se conecta. En psicoanálisis llamamos fantasma al filtro inconsciente a través del cual vemos la realidad. La ficción que nos construimos en la infancia, con lo visto y con lo oído. Entonces, la satisfacción que produzca la tecnología será particular en cada ser hablante, dependiendo de la ficción propia del usuario. Entonces, estos dos términos, satisfacción y fantasma, para el primer punto. Y el segundo punto, lo que las tecnologías hacen con nosotros. Si la primera pregunta podría estar a priori algo más clara, esta todavía se me hacía más enigmática. ¿Qué querrían hacer de nosotros las tecnologías? Esta pregunta podría resonar con el ¿qué voy? Que Lacan rescata del clásico de Cazzotte. El diablo enamorado. Es una novela de 1772, muy clásica. ¿Qué voy? En italiano quiere decir ¿qué quieres? ¿Qué me quieres? En la novela se trata de un caballero español llamado Álvaro que invoca al demonio y este se le aparece en forma de una terrible cabeza de camello que le pregunta de manera estruendosa ¿qué voy? El caballero hace del demonio su esclavo que le satisface todas sus demandas, pero progresivamente no se puede quitar de encima a esta entidad que ha tomado forma de mujer. Ante la insistencia de esta sirvienta, finalmente es Álvaro el que acaba preguntándole ¿qué voy? ¿Qué quieres de mí? Pues con las tecnologías estamos en las mismas. No sabemos lo que quieren de nosotros. En la época de la máxima transparencia, esto queda opaco. Tristan Harris, el que fuera diseñador ético de Google y ahora uno de los arrepentidos de Silicon Valley, nos advierte que cuando una aplicación, un servicio es gratis, es porque el producto eres tú. Pero ¿cómo consiguen que uno sea el producto? A través de la recopilación de datos, nos indica Gustavo. Se recogen nuestros rasgos, huellas, para extraer la singularidad de nuestra modalidad de goce. Esa manera tan particular de goce que tenemos cada uno. Goce no solo en términos de satisfacción sexual, sino de preferencias de lectura, de ocio, trabajo, deporte, ideas políticas, prejuicios. Lo explica el programador Christopher Willey, que trabajó en Cambridge Analytica y destapó el escándalo de la explotación de millones de datos de usuarios de Facebook. Construimos modelos para explotar lo que sabemos de ellos y apuntar directamente a sus demonios internos. De Sal nos recuerda que los demonios no fueron creados por la tecnología, ya estaban. Esta simplemente puede despertarlos, reforzarlos y multiplicarlos. Es decir, solamente cuando el mensaje entra en resonancia con el fantasma inconsciente, con esa ficción particular,
y esa modalidad de goce particular es cuando funciona. No moldean el cerebro, como lo piensa la neurociencia, sino que apuntan directamente al corazón de nuestros demonios. Entonces, a través de un menos de satisfacción, pueden llegar a enganchar al usuario. El enganche viene, por ejemplo, de los likes o de la misma pull to refresh que uno hace con el dedo, como si de una máquina tragaperras se tratara. Y funciona con lo que han llamado la posibilidad de decepción. Es decir, no sabes lo que te estás perdiendo y refrescas la pantalla. Se trata de un menos de goce, un menos de satisfacción que pone en marcha el mecanismo de repetición. Es una satisfacción, pero siempre en menos, por lo que se busca la siguiente tirada. Por ahora, la tecnología no ha podido atrapar del todo la modalidad del goce humana, no ha podido transferirla del todo al dato, a la medición. Con esto lo que nos ofrece a lo sumo es un catálogo de nuestras demandas. Por ejemplo, anuncios de diferentes coches, bicicletas o libros que hayamos estado buscando. En psicoanálisis sabemos que lo que se demanda no es lo mismo que lo que se desea. El deseo quedaría del lado inconsciente. Entonces nos queda pendiente para cada uno de nosotros la pregunta de ¿qué voy? ¿Qué deseas? Y bueno, lo dejaría con esta pregunta, así cerraría mi intervención. Gracias, Kepa. Bueno, Gustavo, después de que Kepa también te ha dejado unas cuantas preguntas con sus planteamientos de si nosotros hacia la tecnología hacia nosotros, yo creo que ahora es tu turno, a ver cómo lo haces y eso al final esperemos que lo hagas bien. No tenemos ninguna duda. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, mi agradecimiento a la biblioteca de la sede de Donostia. Efectivamente, hemos programado y reprogramado varias veces este encuentro, que a pesar de las circunstancias y de tener que hacerlo por un medio que es extraordinario, pero que al mismo tiempo, como lo decía Kepa Samayoa, nos priva del encuentro real. Y aquí estamos. También, por supuesto, mi agradecimiento a Kepa Samayoa por la coordinación y a Lierne Irizar y a Kepa Torralday, a quienes conozco ya hace mucho tiempo y a los que me une, bueno, lazos de afecto, de comunión intelectual, de la relación con el psicoanálisis, por supuesto. Y les estoy muy agradecido por la lectura que cada uno ha hecho de este libro. Yo no he preparado nada, simplemente me dispongo a escuchar, ponía a escuchar lo que iban a comentar los compañeros y anoté algunas cuestiones. Voy a intentar poder improvisar alguna respuesta o comentario respecto de alguno de los comentarios. Bueno, voy a empezar en el orden en el que he escuchado las intervenciones, por lo que ha comentado Lierne. Efectivamente, es verdad que, aunque el uso de la tecnología no es algo de esta tecnología, de estas nuevas tecnologías, fundamentalmente me estoy refiriendo, por supuesto, a las tecnologías de comunicación. El uso, digamos, de estas tecnologías no son nuevas, ya venimos unos años empleándonos, pero efectivamente un saludo a mi querido amigo Roger Litton, a quien veo allí, pero efectivamente la pandemia lo que ha hecho es expandir de forma prácticamente exponencial el uso, bueno, forzados por una necesidad, en primer lugar, y efectivamente allí tenemos que considerar que hemos podido, en cierta medida, sobrellevar un poco mejor varias cosas referidas a la pandemia. Primero, lo que la tecnología puede haber servido, digamos, bueno, en un alcance relativo a poder
contribuir a la gestión del problema sanitario, pero fundamentalmente, creo que en eso estamos todos de acuerdo, que la tecnología de la comunicación nos ha acompañado durante estos meses, ha aliviado, bueno, algo, digamos, de los efectos, fundamentalmente de la tristeza, las penurias, ¿no? Hoy un compañero nuestro, José Ramón Ubieto, ha publicado un artículo muy interesante sobre la penuria, digamos, en el sentido de la tristeza del confinamiento, efectos que ahora creo que se están verdaderamente empezando a percibir con mucha mayor claridad. Bueno, las tecnologías, efectivamente, la posibilidad de poder compartir encuentros virtuales con los seres queridos, con las personas con las que nos unen lazos importantes, bueno, eso ha sido un soporte fundamental. Poder ver a las personas durante el tiempo que estábamos impedidos de hacerlo en forma presencial. Eso además también ha contribuido a cosas interesantes. Se han creado lazos nuevos, es decir, a partir de encuentros un poco coyunturales, un poco, digamos, contingentes. Se han creado relaciones, se han profundizado otras, es decir, que hay efectos verdaderamente muy interesantes al respecto. Y por eso me parece que yo he insistido mucho en el libro en considerar que la tecnología es algo que, por supuesto, está totalmente integrado en nuestras vidas, y en lo que se refiere concretamente a lo que la tecnología ha permitido respecto de la experiencia analítica, bueno, es evidente que gracias a esto hemos podido continuar el trabajo analítico con todos aquellos que han aceptado hacerlo de este modo, que al menos en mi experiencia, y creo que en la de la mayoría de los colegas, han sido prácticamente casi todas las personas que han consentido gustosamente y que han comentado que efectivamente esto ha sido muy útil. Hoy no es la ocasión para discutir sobre las diferencias, las semejanzas, las ventajas, las desventajas que el trabajo realizado online, el trabajo clínico, tiene respecto a lo que es el trabajo presencial. Eso sería motivo de otro encuentro. Pero lo recuerdo simplemente porque me parece que de la misma manera en que hemos descubierto a partir de la pandemia que toda una serie de transformaciones que se han podido producir gracias a la tecnología, por ejemplo, los cambios en la educación, es decir, las posibilidades abiertas a la educación, las posibilidades abiertas introducidas en las relaciones laborales, todo eso que comenzó, cierto, una cuestión coyuntural, producto de una prisa necesaria para poder sobrellevar la circunstancia del confinamiento y de la imposibilidad de la vida presencial en todos sus matices. Sí es cierto que finalizado, digamos, el día que esto finalice, que esta pesadilla finalice, esperemos que sea lo antes posible, es verdad que muchos de los cambios que se han producido y que se han introducido a través de la tecnología, digamos, han venido ya para quedarse de una forma definitiva. Es decir, que las relaciones laborales, las relaciones educativas y también las relaciones, vamos a decir, terapéuticas o analíticas, también se han visto modificadas y se han introducido, digamos, elementos que me parece que van a perdurar con nosotros, por lo menos durante mucho tiempo. Es decir, es el comienzo, creo, por primera vez, de, al menos en el campo del psicoanálisis,
de la introducción de algo que hasta ahora no había existido. El psicoanálisis, podríamos decir, que era una de las pocas experiencias, una de las pocas prácticas no intervenidas hasta prácticamente casi nada de tiempo, no intervenidas por lo tecnológico, es decir, no se necesita para el encuentro analítico más que eso, ¿no? Que una persona llamada psicoanalista y alguien en disposición a convertirse en analizante se encuentren en algún lugar de la realidad y la palabra de uno y la escucha de otro construyen un dispositivo del cual no se requiere ningún auxilio tecnológico. Bien, prácticamente podríamos decir que lo nuestro era una práctica verdaderamente inusual, porque pocas, debería tener que pensar mucho para imaginarme algo que posiblemente la creación literaria, la creación poética, podrían acercarse a estas prácticas que efectivamente no requieren de instrumentos tecnológicos, más allá de que alguien puede preferir utilizar el ordenador para escribir un artículo en lugar de hacerlo a mano. Por lo tanto, en ese sentido, creo que es imposible desatender que la incidencia de la tecnología en nuestra vida y en nuestra civilización, digamos, es algo ante lo cual no cabe ninguna clase de nostalgia. Aclaro esto porque he escuchado en el mundo psicoanalítico, en parte del mundo psicoanalítico, bueno, expresiones que de alguna manera invocaban o aludían a una cierta nostalgia por un mundo en el cual aparentemente sin la tecnología la vida era como más sencilla, más natural, más espontánea, más placentera, más auténtica. Bueno, evidentemente cada vez que en el mundo se introduce un cambio de esta magnitud, siempre hay efectos de resistencia, entre otras cosas, porque hay una característica muy importante. Los seres humanos tenemos un desfase, es decir, nuestros instrumentos subjetivos siempre van con un cierto retraso respecto de los cambios que en general se introducen en la historia de la civilización y especialmente en el campo tecnológico, donde evidentemente, a pesar de los esfuerzos extraordinarios que los ingenieros han logrado para hacer que el manejo técnico de los objetos tecnológicos corrientes, no me estoy refiriendo ahora a las tecnologías sofisticadas que no están a nuestro alcance, ¿no? Que podamos utilizar un teléfono o una tablet o un ordenador de una forma casi, como se titula, casi intuitiva, ¿no? Evidentemente todo eso no es inocente, digamos, no se ha hecho para satisfacción, digamos, de la humanidad, se ha hecho porque evidentemente de esa manera se consigue que todo el mundo pueda, mediante la facilidad del uso técnico, pueda convertirse en un consumidor, no solamente del dispositivo, sino de las aplicaciones, y por lo tanto entrar en este circuito que es finalmente, bueno, el discurso que hoy en día caracteriza fundamentalmente al mundo. Entonces, me he preocupado en el libro de, por una parte, aclarar que los psicoanalistas tenemos el deber ético de contemplar la importancia de la tecnología, no solo en lo que se refiere a nuestra práctica, sino en el sentido de que esto tiene una participación, una incidencia en el campo humano que es imposible desatender. Es decir, y por lo tanto, hay que familiarizarse con eso, porque de lo contrario corremos el riesgo de situarnos desde el punto de vista, vamos a utilizar un término
un poco pasado de moda, pero para entendernos desde el punto de vista contratransferencial, podemos situarnos en una posición de escucha un tanto equivocada respecto de la posición o lo que el analizante nos cuenta respecto de su propia relación con las tecnologías. Voy a poner un ejemplo muy sencillo al respecto. Hasta no hace muchos años, el uso de aplicaciones para conocer personas, ¿no?, para conocer citas, para establecer relaciones, ¿no?, sentimentales, amorosas, sexuales, era algo que efectivamente, comenzaba a, por lo menos en el mundo hispanohablante, comenzaba a ser una novedad, empleada fundamentalmente por personas que en principio parecían tener ciertas dificultades para poder establecer contactos en el mundo, digamos, no virtual, en el mundo presencial. Bueno, es decir, esto, yo recuerdo que en los debates, en las conversaciones con colegas, es decir, que un analizante comentara que utilizaba esto, ya era un signo, vamos a decir, no por supuesto una consideración diagnóstica, sino simplemente que era un dato importante a tener en cuenta. Bueno, hoy en día esto se ha extendido de tal manera que, en primer lugar, se ha convertido en la fórmula más habitual para conocer personas, incluso antes de que la pandemia pusiese eso en situaciones de dificultad. Es más, la gente joven utiliza esta tecnología como el primer método para conocer gente. Después podrá hacerlo en otros contextos. Es decir, que esto es una práctica que se ha generalizado de tal manera que evidentemente si un analista, al escuchar que su analizante se ha apuntado a Tinder, si eso le parece sorprendente, así por definición, pues hay que ver, por supuesto, la particularidad de cada caso, quiere decir que se trata de alguien que verdaderamente no ha podido comprender de qué manera esto se ha instalado en nuestras vidas, más allá de la singularidad sintomática de cada uno, que por supuesto es un elemento que como analistas jamás vamos a desatender. Lierni hizo un recordatorio respecto a una cuestión que efectivamente preocupa muchísimo a los padres, ¿no? Como a los padres de los niños, de los adolescentes, cómo se regula esta relación adictiva con las pantallas, una adicción donde se combinan dos factores fundamentales. Por una parte, la disposición que todo sujeto humano tiene a convertir cualquier cosa en un objeto de adicción. Cualquier cosa quiere decir, voy a expresarlo de otra manera para que no se me interprete mal lo que estoy tratando de expresar. Quiero decir que no hay objetos que posean por sí mismos una propiedad adictiva más que otros. No, los seres humanos podemos hacer de cualquier cosa un objeto de adicción. Es decir, que podemos vincularnos con un objeto de tal manera que lo terminamos transformando en algo cuya, digamos, satisfacción no podemos prescindir. Es decir, estamos acostumbrados a pensar que lo adictivo suelen ser las sustancias llamadas, bueno, las clásicas, el alcohol, las drogas, bueno, cualquier objeto se puede convertir en un objeto de adicción. Se puede ser adicto al juego, se puede ser adicto a las pantallas, se puede ser adicto al sexo, se puede ser adicto al gimnasio, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente hay una preocupación en la actualidad y esto es algo que efectivamente se ha multiplicado como resultado de la pandemia. Es
Es decir, si ya el uso de las pantallas se ha convertido en un elemento característico de las vidas de las personas, evidentemente con el confinamiento esto se ha transformado en algo inevitable. Es decir, ya hay toda una discusión, un debate. Los niños, ha sido mucho más difícil regular el uso en los niños, en el adolescente, de las pantallas, de las consolas, como antes clásicamente era de la televisión, porque, no es fácil estar todo el día entreteniendo a un niño 24 horas o 16 horas y no tener que transar de alguna forma en el uso de estos objetos técnicos. Entonces, pero volviendo, digamos, a la época anterior a la pandemia, donde ya los padres transmiten esta preocupación y de alguna manera solicitan, como es inevitable, solicitan una orientación en el sentido de consejos concretos, cómo hacer, cuánto es normal, cómo no es normal. Bueno, los psicoanalistas tenemos que vernosla a veces en ciertas situaciones un poco complicadas para sortear esas preguntas tan concretas, porque a veces son preguntas que nos conminan, evidentemente, a dar una respuesta concreta. Entonces, es importante que los padres tienen que tratar de situar un poco y ayudarlos a pensar efectivamente qué implica para cada niño o niña o adolescente el uso de las pantallas, ¿no? Porque lo que es evidente es que los intentos de regular esto mediante prohibiciones, mediante restricciones, mediante ordenamientos de tantas horas al día o a partir de tal hora, todo eso, que, no es una crítica, cada padre gestiona las cosas como puede, pero evidentemente los resultados no suelen ser muy fructíferos, ¿no? Entonces, al respecto me gustaría contar una historia, por eso pienso que es muy importante poder situar esto para los padres y, por supuesto, para el analista, que nosotros muchas veces recibimos a jóvenes que, aunque sea a regañadientes, vienen a nuestra consulta un poco empujados por sus padres porque son catalogados como personas que tienen una relación, entre comillas, patológica con la tecnología. Bueno, a veces, cuando hay suerte y un cierto manejo de la situación, podemos convertir eso que ha comenzado como una demanda del otro, podemos hacer una maniobra y transformarlo en una demanda del propio sujeto, que a lo mejor, en lugar de asumirse o protestar respecto de ese diagnóstico que el otro le dio sobre el uso patológico de las pantallas, bueno, se sitúa en el interés de querer averiguar alguna cosa y a veces por añadidura termina produciendo alguna interrogación sobre su relación con las pantallas. Pero voy a contarles una historia muy brevemente que me parece un ejemplo fantástico, que es la historia de una persona que nosotros, por lo menos en el mundo hispanohablante, en general es alguien que ha pasado prácticamente desapercibido. Su nombre, que es Marcus Hutchins, que es un nombre que hoy en día creo que debe tener más o menos unos 24 años, inglés, y que, se lo considera uno de los grandes héroes de Internet, porque fue la persona que en el año, no sé si 2015 o 2016, logró detener un virus que, ahora voy a contar, destruyó una parte fundamental de los sistemas informáticos esenciales del mundo, y que produjo no solamente una serie de pérdidas billonarias en dólares, sino que tuvo consecuencias gravísimas en el plano de la vida de muchísimas personas.
Un virus que ahora cuando lo nombre posiblemente le sonará de haberlo leído. Creo que en España afortunadamente no lo hemos sufrido, que es un virus que se llamó WannaCry, que es algo así como quiero llorar. Cuando alguien abría la pantalla, se encontraba que aparecía una imagen y la palabra WannaCry y el sistema estaba infectado. Y eso generó, por ejemplo, aprovechando que tengo el placer de tener como oyente aquí a mi amigo, mi queridísimo amigo Roger, en Inglaterra esto se infiltró en el Sistema Nacional de Salud, produjo una catástrofe, es decir, produjo una paralización del sistema. Se tuvieron que cancelar en 2 días 20.000 citas médicas, posponer miles de operaciones, porque junto con ellos se habían infectado todos los dispositivos tecnológicos que intervienen es decir, monitores, aparatos de anestesia, escáneres, todo lo que forma parte del sistema médico. Bueno, esto se extendió por el mundo, fundamentalmente el mundo anglosajón, a una velocidad imparable. Al cabo de 3 o 4 días había conseguido paralizar para que se dé una idea, paralizar el sistema de control de semáforos de los Estados Unidos. Bueno, esto fue algo tremendo. Como podrán imaginarse, todos los servicios de vigilancia, de contraespionaje, de las potencias más importantes, pusieron a trabajar. Bueno, esto, aparte, esto no hizo ninguna distinción ideológica. Afectó a Inglaterra, a Estados Unidos, a Canadá, a Rusia. O sea, no perdonó a nadie. Todos los máximos expertos, organismos, se pusieron a intentar trabajar y no había manera de parar esto. Bien, ahora voy entonces a contar muy brevemente la historia de quién es Marcus Hutchings, ¿no? Un chico que con 6 años ya dio muestras de poseer una capacidad verdaderamente prodigiosa para vincularse con los ordenadores. Con 6 años ya sabía desarmar y armar un ordenador, había aprendido solo, utilizando tutoriales a los rudimentos de la codificación, y con 10 años ya se había convertido en un hacker tan impresionante que ya tenía una fama dentro del mundo de los adultos de los hackers. Bueno, voy a hacer esto muy brevemente. Como podrán imaginar, esto lo convirtió en un niño que se pasaba prácticamente el día encerrado en su habitación, pero había una cosa importante. Sí, la única cuestión que lo sacaba, además de que tenía que ir al colegio, es que vivía en una localidad cerca del mar y todos los días, un par de horas, en verano y en invierno, iba a practicar surf. Los padres estaban tremendamente preocupados porque el resto del día se había convertido en un niño que prácticamente no tenía ninguna otra relación que no fuera con el ordenador de la familia. Bueno, al mismo tiempo no podían dejar de advertir que había algo muy especial. A los 13 años le compraron su primer ordenador. Bien, con 19 años, Marcus Hutchings se levanta un día, en el tercer día de aparición de este virus WannaCry, abre su ordenador, se entera de lo que está pasando en el mundo y necesita exactamente 10 minutos para poder detener esta catástrofe que no había podido detener ni todas las organizaciones gubernamentales con los mejores especialistas en informática del mundo. A tal punto de que, bueno, su historia es sumamente compleja, lamentablemente no tengo tiempo de contarla, pero si alguien quiere buscarlo en internet,
se encontrará con algo que parece ser que se va a hacer ahora una película, porque tiene visos verdaderamente muy, muy apasionantes. Entonces, hoy en día, Marcus Hutchins es un experto no solamente en programación, sino que trabaja contratado por todos los países del mundo como uno de los más grandes expertos que existen en contraataque informático, porque la guerra informática evidentemente no es el futuro, es ya el presente. Entonces, es muy divertido una entrevista con los padres de Marcus, ¿no? Que efectivamente le preguntaron, bueno, lo que ellos, todo el proceso que ellos tuvieron que llevar para, primero, comprender exactamente de qué se trataba lo que le pasaba a su hijo con las máquinas. Y efectivamente, también terminar ellos mismos de una manera bastante humorística, confesando que de haber sabido lo que iba a suceder, habrían desconectado el cable de internet cuando él era un niño, lo habrían hecho muchas menos veces de lo que lo hicieron como castigo. Por supuesto, no todos los niños ni todos los adolescentes, desafortunadamente, tienen estas facultades. Lo pongo como un ejemplo extremo de, efectivamente, lo interesante que resulta, bueno, prestar atención, incluso en un caso donde específicamente parece un sujeto donde ha silenciado. Bueno, y voy a pasar ahora entonces brevemente a comentar algo sobre lo que ha señalado Kepa Torrealday. Kepa, muchísimas gracias por tu lectura. Efectivamente, es muy interesante lo que has hecho, es decir, de organizar un poco la presentación o tu comentario tomando las dos partes del subtítulo. Porque efectivamente lo que hacemos con las tecnologías es algo que, más allá de que, por supuesto, hay muchas formas de poder adentrarse y profundizar en el tema, pero quien más, quien menos, todos tenemos una cierta idea de qué es lo que podemos hacer con las tecnologías y para qué nos sirven. Pero el lado oscuro de la cuestión, es decir, la otra parte, lo que las tecnologías hacen con nosotros, eso efectivamente es algo que no solamente que desconocemos, fundamentalmente en su mayoría desconocemos, sino que lo que empezamos a conocer gracias a, bueno, lo que se va difundiendo al respecto, es tan solo una pequeñísima parte. Es decir, vamos descubriendo y vamos informándonos de qué manera las tecnologías nos convierten a nosotros mismos en objeto de consumo, cómo nuestros datos son aquello que constituye el pago, digamos, inadvertido que hacemos por todos los maravillosos servicios que gratuitamente se nos ofrecen, ¿no? Esto que estamos utilizando, que hay, digamos, modalidades gratuitas, el Skype, bueno, todo lo que ya sabemos, el WhatsApp, el Facebook. Bien, evidentemente, allí donde algo se nos ofrece gratuitamente, ahora empezamos a saber que estamos pagando de alguna manera, que el pago son nuestros datos, es decir, nosotros mismos somos lo que se paga. Pero esto es efectivamente quizás una parte muy importante de lo que las tecnologías hacen con nosotros, es decir, monetarizan nuestras vidas, convirtiéndose ellas en el sistema operativo de nuestras vidas. Es decir, la aspiración de todas estas tecnologías es la de convertirse en el sistema operativo de nuestra vida. Es decir, que no podamos efectivamente, progresivamente, no
podamos prácticamente prescindir en ningún momento ni en ningún registro de nuestra vida del uso de la tecnología. Es decir, que la tecnología va penetrando en cada rincón de nuestra intimidad, no solamente en el sentido de que traspasa una privacidad, que por otro lado nosotros, cuya frontera, digamos, nosotros hemos consentido, por supuesto, sino que además van entrando en todos los rincones de nuestra vida. Es decir, ya no basta con apagar el dispositivo, no basta con apagar el ordenador o el teléfono para quedar desconectados. Estamos conectados permanentemente. Siempre hay algo que sigue conectado y, por supuesto, a medida que va transcurriendo el tiempo, prácticamente la vida ha entrado de tal manera, digamos, en el mundo, en lo que Lacan ha llamado la letosfera, que ya la frontera entre el mundo online y el mundo offline no es que se ha desdibujado, es que prácticamente ya no existe. Y estamos muy próximos a entrar en una dimensión de la civilización en la cual ya directamente esa frontera haya dejado de existir. Es decir, que no va a haber un mundo real versus un mundo, digamos, virtual. No, es decir, todo va a estar interconectado, es decir, va a estar en una banda de Moebius, digamos, constante, permanente. Entonces, efectivamente, lo que las tecnologías hacen con nosotros, sabemos muy poco de todo eso. Evidentemente tenemos, mediante libros, ensayos, foros, discusiones, conferencias, bueno, vamos conociendo poco a poco, pero lo que vamos conociendo es una parte ínfima de todo lo que sucede. Por ejemplo, ¿no? Es muy importante en este momento, tiene una trascendencia fundamental, la manera en que la tecnología incide cada vez más en lo político, digamos, de una manera en donde no solamente que incide, puede gradualmente tener un papel fundamental en la orientación de los sujetos respecto a sus elecciones políticas, a sus elecciones de los candidatos, y ya se sabe, digamos, a ciencia cierta, que las próximas elecciones en los Estados Unidos, que son unas elecciones que, como sabemos, en donde se juega algo fundamental para todos, es decir, no es un problema de los americanos. Esas elecciones van a condicionar a, digamos, lo que va a suceder en todo el planeta en los próximos años. De una manera crucial, no quiero ser agorero, ¿no? No, que tampoco apocalíptico, pero sabemos que la trascendencia es fundamental. Y se sabe positivamente que hay países que están interviniendo desde hace ya bastante tiempo en esas elecciones mediante el uso de la tecnología de formas que son absolutamente inadvertidas por los usuarios. Es decir, no tenemos la más mínima idea de qué manera lo que consumimos como información, hasta qué punto todo eso está transformado, está sesgado, está intervenido, digamos, especialmente ahora mediante los usos de inteligencia artificial, por intereses políticos de otros países que van a condicionar, digamos, no se sabe a ciencia cierta, al día de hoy, cuál es exactamente la importancia que tuvo digamos, la influencia de todo esto en las pasadas elecciones norteamericanas. Hoy se sabe que en buena medida
el destino de estas elecciones se juega en virtud, por una parte, de todo el ataque tecnológico, digamos, ideológico a través de la tecnología que se está produciendo, y la capacidad que agentes gubernamentales y bueno, personas, organizaciones sin fines de lucro que tienen, bueno, un interés en proteger esto, lo que pueden hacer para tratar de contrarrestar la incidencia de esta cuestión. Por eso, aquí la tecnología no es simplemente si el teléfono móvil es un vicio o no es un vicio. Tenemos que ser conscientes, aunque evidentemente frente a todo eso nuestro alcance es prácticamente cero, pero tenemos que tomar conciencia de que efectivamente la tecnología ya se ha convertido en una parte fundamental de la civilización. Es decir, yo creo que si Freud pudiera escribir hoy en día el malestar en la cultura, si lo hiciera nuevamente, no cabe ninguna duda de que entre los capítulos habría dedicado uno fundamental a la intervención de la tecnología como todo, digamos, en el buen sentido y, digamos, de la mala manera. Bueno, muchas gracias a Yerni y a Kepa, y si hay alguien que quiera preguntar o comentar, pues encantado de poder, todavía tenemos unos minutitos para poder tomar alguna pregunta, alguna palabra. Bueno, ahora entonces, si alguna persona quiere tomar la palabra, puede, se deja de silenciar. Bueno, de todas maneras, yo creo que en primer momento sí que Pato Realday y Yerni Irizar quieren hacer algún pequeño comentario, no muy largo, porque nos queda poco tiempo. Si queréis hacer algún pequeño apunte, y si no, ya pasamos al resto. Sí, pasamos a las preguntas. Sí, pasamos. Vale, pues entonces, a la espera de que cualquier persona quiera participar, desactiva el micrófono y hace el comentario, la pregunta que desee. También pueden levantar la manito virtual. O sea, en la parte de participantes hay una opción para poder levantar la mano. Vemos que Íñigo Martínez tiene la mano levantada, pues puede hacer la pregunta. Si desactivas el silenciador, ya puedes participar. Sí, hola, Arratsaldeon. ¿Se oye? Sí, Íñigo, sí, se escucha perfecto. Bueno, yo te escucho perfectamente, sí. Pues muchas gracias por la presentación, por el libro. La verdad es que, bueno, es un gusto poder ir leyéndolo y situándose un poco para orientarse en este mundo tan complejo, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que me ha servido también ha sido el comienzo en el título, donde las tecnologías y, bueno, en el desarrollo del mismo aparecen como en plural, ¿no? Frente a la tecnología, ¿no? Un apunte que lleva también a que no tome la tecnología esa especie pues como de idolatría, como si fuese una especie de sujeto que se desarrolla a sí mismo, ¿no? Darle el singular en lugar del plural, que hace casi entenderlo como una especie de destino, de fatalidad, ¿no? Como si fuese, como digo, un sujeto que se va desarrollando, y el mito del progreso como se va también ahí fundando, ¿no? Y esto hace también, ¿no?, que se tienda como a idolatrar, porque yo trabajo en educación en una escuela, siento un poco que la aplicación de los medios tecnológicos a la educación es totalmente acrítica, que hay como una especie de fascinación hacia cualquier empleo de cualquier medio tecnológico. Y bueno, sin embargo, siento como una especie de ley
que cuanto más cables, conexiones y más complejos son técnicamente los chismes que se emplean, más se averían, más engorros dan, como si, bueno, parece que nos fuesen a ahorrar mucho tiempo y a su vez se olvida esta parte también de lo que supone y que a veces parece que es un interés sobre todo del capital, no tanto de la gente que está ahí en la escuela, sino como si viniese una especie de interés que nos supera y se nos impone prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, me preguntaba un poco por en qué medida el origen de los aparatos está un poco marcado marca su uso, ¿no? En qué medida, bueno, pues situar el origen de Internet, por ejemplo, como un origen militar, en qué medida marca un poco el uso y el camino que va a tomar, ¿no? Eso me preguntaba. Y también, en un momento también del libro, el que aparece pues la cuestión de la dificultad para la dimensión del secreto en el siglo XXI como amenazado, ¿cuáles serían un poco los rasgos característicos del superyo del siglo XXI? ¿No? Si se podría marcar algún rasgo más característico. Muchas gracias. Gracias, Íñigo. A ver, es muy interesante lo que planteas, ¿no? Porque efectivamente Internet surgió como un proyecto militar, ¿no? Que se llamó ARPANET, fue el nombre que tenía. Luego, cuando se comprobaron, digamos, todas las ventajas que eso podía tener para los usuarios corrientes, en el mundo civil, todo lo que eso podría abrir, bueno, pues efectivamente ya se introdujo, se extendió hasta construirse lo que hoy conocemos como Internet. Pero está muy bien tu observación, porque quizás no es una casualidad que el origen militar de Internet haya determinado que efectivamente entre los múltiples usos que permiten, el uso militar es absolutamente fundamental. Es decir, las nuevas guerras ya no necesitan de la invasión territorial, ni necesitan de el exterminio físico del enemigo. Es decir, las guerras informáticas, que hoy en día todavía conviven con las guerras tradicionales, van a convertirse en no mucho tiempo en la forma fundamental de guerra. Y eso, por supuesto, a través de Internet. Es el retorno del origen, como tú bien dices. Por otra parte, voy a tomar lo que comentabas, por ejemplo, las aplicaciones en el plano de la educación. Es verdad que hemos llegado a un estado de la cultura en donde tenemos la impresión de que una sociedad mide su desarrollo, digamos, y su calidad de vida en función de la cantidad de aparatos de los que disponga. Bueno, en cierta medida, evidentemente, un hospital con toda la tecnología que existe no es algo desdeñable. No es lo mismo que un hospital de campaña en un país donde lamentablemente no pueden tener acceso a eso. Pero a veces tendemos a confundir que automáticamente la cantidad de objetos técnicos es algo así como una medida del bienestar del que dispone una sociedad, tomado el término bienestar en su conjunto. Y que a veces la tecnología no solamente no resuelve algunos de los problemas, sino que nos lo complica. Cualquiera que va al banco y se encuentra con la famosa frase del empleado de banco que dice, ¡ay, se nos ha colgado el sistema!, sabe a qué me refiero, ¿no? Antes, cuando las cosas se hacían a mano, eso no existía. Nadie podía decir, se me colgó el sistema o se me paralizó la mano. En general no ocurría. Y en el plano de la educación, efectivamente, como bien dices, bueno, yo creo que, o por lo menos espero,
que debido a esta circunstancia de que todos los niveles educativos han tenido que, de alguna manera, bueno, como mejor se pudo, apelar a todos estos sistemas para intentar salvar la situación y permitir que los alumnos mantuviesen mínimamente, ¿no?, una continuidad de los estudios. Bien, yo confío en que todo eso va a dar lugar a, muy breve, bueno, a un trabajo entre educadores y especialistas para poder efectivamente evaluar lo que ha sido de esta experiencia, cómo se puede mejorar, porque evidentemente esto ya también es un elemento que se añade de forma irreversible. Y hay que agradecer que esto pueda ser así en algunos terrenos. Lo he dicho en muchos foros. Gracias a estas tecnologías vamos a poder lograr que niños que hasta ahora tenían que caminar todos los días 10 kilómetros a pie para trasladarse al único colegio en alguna zona, pues con este recurso, si poseen por supuesto la tecnología necesaria, pues esto pueda cambiar. Y creo que efectivamente en el plano educativo esto va a seguir, va a continuar, y habrá que encontrar y discutir y pensar, bueno, en qué es lo que se puede aprovechar de todo esto y en qué medida puede efectivamente potenciar las cosas más importantes de la educación. Bueno, a mi coordinador... Sentits en tu benetan, han llegado, son -5 y somos muy formales aquí desde el País Vasco, Gustavo, y como sabemos que tú necesitas ahora seguir charlando y tal, porque ya se ve que eso... Te agradecemos en el alma tu libro. Aquí, vamos, lo tenemos bien repasado, bien subrayado. Y como has visto, los dos comentaristas que hemos tenido también lo han tenido, y hasta el que ha participado desde el punto de vista de la educación, todos interesados en el tema. Muchísimas gracias, Mila esker. Muchísimas gracias a todos vosotros. Como siempre, Donostia me recibe con todo su cariño. Vale. Ba, mila esker eta beste guztioi ere, aguntzen zaituztegu, da aurrera arte, bueno, nos veremos. Gracias y saludos a todos. Vale, agur, Danori, saludos.